El diputado Carlos Alarcón ya en comunicación con nosotros. Diputado, le agradezco mucho por este contacto y bueno, lamentablemente cada que hablamos se suman nuevas cosas, se suman nuevos cuestionamientos a este bot trading que a pesar de que hayan salido a tratar de defenderla, de protegerla, de maquillar todo lo que se ha dicho, incluso en el informe que ustedes presentaron, las cosas siguen saliendo y parece que esto no tiene ya retro, diputado. Y muy buenos días, César. Un cordial saludo para tu persona y toda la audiencia que nos acompaña. Solo aclarar rápidamente el primer punto, donde los que salen a aclarar de parte de YPFB solo mencionan el numeral de la posición de los 3 diputados oficialistas de la comisión, que para ellos bot trading ha sido la maravilla más grande del mundo que le ha podido pasar a Bolivia y a YPFB. Pero en el numeral siguiente, en el numeral 3 del informe, está la posición de nosotros, los diputados de oposición, que con los propios documentos de YPFB hemos encontrado hallazgos de un daño económico al Estado de 355 millones de dólares. Y lo que es común a los 6 diputados, y te lo muestro acá, tengo esta parte del informe, fíjate, aquí dice numeral 4, síntesis. Después tienes el numeral 5, que es conclusiones. Aquí está el numeral 5, te lo voy a mostrar. 5, numeral 5, conclusiones, ¿no? Que solo se habla de 5 delitos sobre la base de los hallazgos que hemos encontrado, y en el numeral 6 están las recomendaciones del informe, ¿no? Aquí están las 6 recomendaciones. Entonces, estos 3 numerales, César, son el voto de los 6 diputados por unanimidad. Entonces, al margen de que en el numeral 2 los 3 diputados oficialistas han dicho que bot trading es la maravilla más grande del mundo para Bolivia y YPFB, en estos 3 numerales de síntesis, conclusiones y recomendaciones, ellos avalan con su voto de que hay hallazgos de 5 delitos: sociedades ficticias, daño económico al Estado, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles y falsedad ideológica e instrumento público, sin perjuicio, dice este numeral 5, de otros delitos que además pueda determinar el Ministerio Público a cargo del proceso. Ahora, ¿qué es lo que el día de ayer, aclarado esto, qué es lo que el día de ayer hemos precisado en función a los hallazgos que están en el propio informe de la comisión? Que nos ha mandado este reporte en anexo A, que esto está también en el informe, este documento, donde tú te fijas en esta columna están los vendedores, que son estas 4 empresas internacionales. Al lado no figura bot trading, figura YPFB, cuando debería ser bot trading el que les compra estas 4, y a su vez bot trading es el vendedor que les revende al propio YPFB. Pero bueno, lo han presentado de esa manera este cuadro. ¿Y qué datos surgen de este cuadro? Surgen que estos 12 contratos, aunque en realidad son 13, hay el contrato fantasma que ellos no lo han reportado, pero lo han pagado por 10 millones de dólares, estos 12 contratos que ellos reconocen, por las gestiones 2023 y 2024, ¿no?, han pagado a estas empresas, a estas 4 empresas internacionales, 776 millones de dólares, 563 mil. Entonces, la pregunta clave de esto es, ¿cómo puede haber pagado esto bot trading cuando le empezaron a activar para darles los suministros millonarios para que se revenda a sí mismo YPFB con este disfraz de bot trading? ¿Cómo ha podido comprar bot trading productos por este valor multimillonario si no tenían un peso partido por la mitad para comprar ni un solo litro de diésel, de gasolina, ni un barril de petróleo? Tú sabes que cuando la dejan durmiendo, la constituyen como sociedad ficticia o simulada en el Paraguay. Eso ya es delito de acuerdo a la ley Quiroga Santa Cruz vinculado con corrupción. La constituyen de esta manera en el Paraguay con un capital de 46.500 dólares para explorar y explotar hidrocarburos. Tú sabes que el capital social no lo puedes tocar, eso lo puedes aumentar o disminuir, pero eso está en el papel, en el registro contable de la sociedad. Para poder comprar suministros millonarios necesitaba bot trading, fuera del capital social, tener millones de dólares de disponibilidad para comprar los productos. Bueno, la dejan durmiendo 3 años, desde el 2019 hasta el 2022, y el 2022
el gobierno de Arce y el presidente de YPFB, Dorgarten, la activan a Botrading, le empiezan a dar los primeros suministros millonarios. Antes no hizo nada Botrading, era una empresa de papeles. Y obviamente no tenía pues ni un dólar para cubrir estos 776 millones de dólares. ¿Cómo iba a comprar ese combustible? ¿Qué demuestra esto? Demuestra que el que estaba cubriendo todo esto es YPFB Corporación, que utiliza la pantalla, el disfraz, el cascarón vacío Botrading, porque al ser una sociedad anónima comercial dolosamente constituida en el Paraguay, puede hacer trato directo YPFB a través de este disfraz con estos 4 proveedores internacionales, en lugar de hacer procesos competitivos con licitaciones públicas honestas y transparentes. ¿Cuáles son estos 4 proveedores? Son proveedores, 2 quedan en la Argentina, en Buenos Aires, Pan American Energy y Pan American Sur. Otra empresa es peruana, que es la empresa Corporación Primax, y la otra empresa brasilera, que es Atems, distribuidora de petróleo. Entonces, como YPFB sin Botrading no podía hacer trato directo con estas 4 empresas proveedoras de estos productos por 776 millones de dólares, tiene que utilizar a este disfraz, a este cascarón vacío, para que este cascarón vacío llamado Botrading, bajo la figura fraudulenta y dolosa de sociedad comercial, vaya y les compre directamente y negocie directamente con estos 4 proveedores. Por eso es que en este cuadro no figura el margen de ganancia y la ganancia que han tenido estas 4 vendedoras internacionales. Porque si lo hubieran puesto en este cuadro, hubiera saltado a la vista, César, que han pagado ganancias de manera doble YPFB. Las ganancias de estas 4 empresas, ¿no?, que han tenido trato directo con el disfraz de YPFB, que es Botrading, y las ganancias que le han reconocido a Botrading por las reventas que le hacía YPFB. 56 millones de dólares de ganancias que le han reconocido, pero no son ganancias, son falsas ganancias, porque son los propios pagos que le ha hecho YPFB para adquirir estos mismos productos que le han revendido estas 4 empresas internacionales a Botrading. Y nos hacían creer que estas reventas de Botrading eran los procesos más transparentes y competitivos de YPFB. Fíjate que en el listado de invitados a cotizar estos productos figuran centenares, en el caso más representativo 461 proveedores, ¿no? ¿Por qué no invitaron pues, a esas 4 empresas internacionales a que compitan con estos 461 proveedores? Porque esa es la única forma de saber si el precio que nos venden es el más barato para Bolivia y nos dan el mejor producto. Pero además de estos 461 proveedores que invitaban, solo se presentaba Botrading o Botrading con otra empresa. Y cuando se presenta Botrading, por ejemplo, con Extoc a competir, Botrading ofrece 5 millones de dólares más caro que Extoc a YPFB. Y YPFB le adjudica el contrato a Botrading, que tenía un sobreprecio en ese caso de 5 millones de dólares, y le hace caer el contrato a la otra empresa que ofrecía 5 millones de dólares menos. Y ahora tú te explicas con todo esto por qué siempre ganaba Botrading, aunque se invitaba supuestamente a centenares de proveedores. Porque si no ganaba ese contrato Botrading, ¿cómo justificaba el pago YPFB a estas 4 empresas internacionales que hacían trato directo a través de Botrading? Este ha sido el esquema de corrupción que ha armado YPFB. Ha utilizado el cascarón vacío para burlar la ley boliviana, no hacer procesos competitivos y transparentes y utilizar el cascarón vacío que no tenía un dólar partido por la mitad para llegar a darles contratos directos a estas 4 empresas por 776 millones de dólares. Y todavía con el aval del Banco Central, porque el Banco Central actuaba como agencia de pagos a cuentas de Botrading en Nueva York por orden e instrucción de YPFB. Entonces, obviamente, si las empresas estas le hubieran tenido que vender a Botrading, no le hubieran vendido pues, nada. A ver, ¿cómo? Imagínate, 776 millones de dólares le vas a vender a un cascarón vacío que no tiene ni un solo dólar para pagarte el producto. Obviamente que estaba detrás de esto
toda la garantía de YPFB, inclusive actuando como agencia de pagos del Banco Central. Por eso es que esto se ha podido llevar de esa manera, y esto es lo que ya cierra la hipótesis delictiva de corrupción en este caso, porque lo que tiene que hacer Yacimientos es adjudicaciones, contrataciones transparentes, competitivas, igualitarias, no tiene que tener su propio revendedor que lo arma a su imagen y semejanza, a su medida, y que además es una sociedad simulada en el Paraguay porque no tiene ni un solo peso para comprar el combustible. Y ahí viene el tema del préstamo. Le hacen el préstamo de los 80 millones de dólares. Una primera parte, cuando comienzan a darle estos contratos, es de 18 millones de dólares. Eso solo alcanzaba, César, para cubrir la primera adjudicación de petróleo crudo por 17 millones de dólares. Pero a la vez le dan otra adjudicación en el mismo día por diésel por 133 millones de dólares. Entonces no cuadraban pues las cifras. La primera parte del préstamo, 18 millones de dólares. El contrato de crudo, 17 millones, cuadra. Ahí le alcanza para comprar con ese préstamo el crudo a Botrading. Pero y los 133 millones de dólares de diésel, ni con el total del préstamo de los 80 millones podía cubrir Botrading. Entonces anulan la adjudicación de diésel, nos ocultan la resolución de nulidad a la comisión, pese a que le hemos pedido insistentemente y la niegan, esta resolución que la publicó Brújula Digital, y pese a haber anulado la adjudicación de diésel, mira, este es el detalle oficial de pagos, resaltado en verde, hay 4 pagos por este diésel anulado que llegan a la cifra aproximada de 5 millones de dólares. ¿Y qué contrato utilizan para justificar estos pagos si se anuló la adjudicación? El contrato del otro producto, el contrato de petróleo crudo, no de diésel. Entonces todo esto ya tiene explicación coherente, ¿te das cuenta? No se trata de hechos aislados de un funcionario, de otro, de pequeñas avivadas para sacarle un peso más o menos al Estado. No, no, no. Acá se trata de un esquema armado, montado, sistemático, de una corrupción muy grande, con el único objetivo de que YPFB haga tratos directos por sumas multimillonarias con proveedores en el exterior. Ahora, diputado, en medio de todo esto, desde Yacimientos, entendiendo que están buscando la forma de justificar todo, se ha anunciado que tienen alrededor de 300 millones de ahorro para Bolivia con Botrading, que si no hubiese habido Botrading, no se hubiese podido ahorrar esta plata. ¿Cómo cuadra entonces, con todos estos datos que ustedes manejan, esta afirmación de Yacimientos? Que ellos solo la firman y no la demuestran con documentos. En cambio, todos estos hallazgos nosotros los demostramos con los documentos que ellos mismos nos han mandado. Y eso de los 300 millones de ganancia o de beneficio para el pueblo de Bolivia es una vulgar mentira. Te explico por qué. Porque si estos 4 proveedores de estos 12 contratos por 776 millones de dólares hubieran entrado a una competencia transparente, igualitaria con otros vendedores, con estos mismos 461 que ha invitado a competir YPFB, ¿qué hubiera pasado si hubieras obtenido precios mucho más bajos y hasta con mejor calidad de producto de otros vendedores? O de estas empresas, no se sabe. El problema está en que cuando ya haces tratos directos usando el disfraz de Botrading, eso ya hace sospechar que no quieres hacer licitaciones públicas transparentes y competitivas. ¿Cuál es la única forma, César, para que el Estado obtenga el mejor precio y el mejor producto? ¿Cuál es la única forma, no la mejor forma? Haciendo contrataciones competitivas, no haciendo tratos directos con el disfraz Botrading con estas 4 empresas proveedoras internacionales. Y todavía son tan sinvergüenzas que cuando les revendía este disfraz al propio YPFB, nos hacían creer que estas invitaciones a 400 proveedores demostraban procesos competitivos y transparentes. Y con razón solo se presentaba Botrading o Botrading y otra empresa. Y cuando Botrading ofrecía 5 millones de dólares más caro, ¿no? Le adjudicaban a Botrading y no a la empresa que ofrecía 5 millones de dólares más barato. Ahí te demuestra que todo esto está contaminado de corrupción. Por este esquema de haber simulado, todo han simulado, esta simulación, ¿para qué?
para tener trato directo con empresas internacionales sin pasar por procesos competitivos, que es la única forma de tener el menor precio para el pueblo de Bolivia y el mejor producto. Ahora, doctor, a ver, hay una persona ya detenida, el excedente de YPFB Logística, que es el señor Cruz. Se ha convocado un montón de testigos, entre comillas lo pongo, pero ¿cuál es el fondo? A mí me parece que están dando demasiadas vueltas con esta persona que ya está prendida y el resto va, declara y se va a su casa. Exacto, el primer detenido y aprendido debería ser el presidente de YPFB, porque si te hago un ejemplo analógico, ¿no? ¿Qué es o qué representa Botrading para la corrupción de YPFB? Vamos a un ejemplo de un asesinato con revólver. Un asesino que asesina a su víctima con un revólver. Botrading es el revólver de YPFB para cometer la corrupción de YPFB. Es el ejemplo. Entonces, la investigación central tiene que girar en torno al funcionamiento y a la constitución ficticia y simulada de Botrading. Ese es el hilo conductor que te permite explicar todo lo demás que ha ocurrido. Te permite explicar por qué le adjudicabas a Botrading cuando hacías creer que hacías contrataciones transparentes y competitivas, por qué le adjudicabas cuando solo competía con otra empresa y ofrecía $5 millones más caro Botrading a YPFB. Eso te explica por qué YPFB anuló la primera adjudicación de diésel de $133 millones, porque ni con el préstamo de los $80 millones hubiera podido comprar ese producto directamente de estos proveedores internacionales Botrading, y a pesar de haberla anulado, figuran pagos de $5 millones a favor de Botrading, invocando el otro contrato, no de diésel, sino el contrato de crudo. Eso te explica, César, ¿por qué no reconocen el contrato fantasma? Mira, aquí en la lista está solo 12 contratos, solo 12 contratos. No lo han mencionado al contrato 386, pero en su detalle de pagos figura el contrato 386, que no lo reconocen, no lo reportan. ¿Y por cuánto? Por $10 millones. Esto te explica también, ¿no?, por qué en 3 contratos han excedido a través de adendas el monto original de estos 3 contratos, violando la prohibición de que no puedes aumentar vía modificación o adenda el monto original del contrato más allá del 10%. Hay este caso grosero de otro principal operador de esto junto con Dorgarten, Omar Alarcón Saigua, que era gerente regional en esa época de refinación y a la vez presidente de Botrading, firma un contrato de venta de diésel, ¿no?, de estos 4 proveedores que lo adquieren a YPFB por $31 millones, ¿no? Y termina excediendo el monto con adenda a $274 millones, es decir, $242 millones en exceso. Imagínate, cuando la ley prohíbe que tú superes vía adenda el 10%, porque es lógico, pues no puede lo accesorio, la adenda, tener un monto mayor al contrato principal, ¿te das cuenta? Entonces, ese es el tema de fondo que tiene que ser investigado por estos fiscales, porque además hacen aparecer, han pagado doble ganancia, han pagado las ganancias de estas 4 empresas proveedoras, de estos $776 millones, porque no te van a regalar obviamente el producto, ¿no? Y a la vez han reconocido ganancias artificiales a Botrading. Y sabes que han hecho un acta de junta de accionistas donde no se reparten esas ganancias. Este señor que sale a justificar dice que esas ganancias van a volver al pueblo de Bolivia en algún momento. No. Ya han firmado, junta de accionistas, que esas ganancias van destinadas al pago del préstamo que le ha hecho el propio YPFB. O sea, no tiene ningún beneficio el pueblo de Bolivia de eso. ¿Te das cuenta? Todo es un esquema montado, simulado, ficticio, para llegar a un trato directo con las empresas internacionales. Se la pregunta, ¿por qué YPFB no ha ido directo a estas 4 empresas internacionales? ¿Por qué no ha ido directo para contratar estos 776 millones si él ha hecho todo YPFB a través de refinación logística y del disfraz Botrading? ¿Por qué no fue? Porque no podía por la ley boliviana ir directamente, tenía que convocarlos a procesos competitivos. Ese es el meollo del asunto de lo que acá se tiene que descubrir, investigar, y ya está aprobado por los documentos que ellos mismos han mandado.
Doctor, esto parecería que va a sumar capítulos, ¿no? Sí, sí, porque además el tema de fíjate, el funcionamiento de la sociedad y la Constitución, cada vez teníamos ya en el informe estos documentos, todos los documentos oficiales son los que están en el informe, por si acaso, César. Ahí resulta que la propia prestanombre paraguaya invierte $465 y la nombran accionista, ¿no? Porque si no estuviera ella, no hubiera habido sociedad en el Paraguay. Necesitas 2 socios, por lo menos. Cuando tú vas con tus socios a constituir una sociedad y contratas un tramitador en Bolivia, ¿lo nombras tu único socio a ese tramitador? Eso te demuestra que es ficticia. Desde ahí, ¿no? Desde el inicio ya te demuestra que es ficticia. Además, le dices, esta sociedad que va a tener contratos millonarios requiere que tú des $465 para volverte accionista minoritario. Y te nombro dueño del directorio y de la presidencia. Y el Estado boliviano, a través de YPFB Refinación, brilla por su ausencia hasta el día de hoy. La que sigue siendo la presidenta, aunque ya no es accionista de 3 acciones, es la prestanombre paraguaya. Y ella misma se firma a su empresa donde funcionaba Botrading, porque Botrading no tiene oficinas ni tenía propias en Paraguay, sino eran las oficinas de la empresa de servicios ALC de esta paraguaya. Ella misma se firma un contrato y llega a obtener $133,000 con 465 que ha invertido, ¿te das cuenta? Y ya, ni qué te digo de las transferencias de acciones por las que está preso este exgerente de YPFB Logística. Como tenían que disimular, cuando le empiezan a dar contratos, tenían que hacer 3 cosas. Sacarla de la sociedad a la paraguaya, pero no de la presidencia, ¿no? O sea, que transfiera sus 3 acciones, cambiarle el nombre para que no levante sospechas, porque YPFB Internacional levantaba sospechas de su vinculación con YPFB Corporación. Entonces no buscan un nombre plurinacional tiahuanacu, sino gringo, ¿no? Anglosajón, Botrading. Tercero, tenían que modificarle el objeto, porque explorar y explotar hidrocarburos con $46,000 era muy burdo. Entonces, ¿cómo traspasan estas 3 acciones de la paraguaya? Aparece el que dice que va a ir a declarar el martes, que sigue siendo gerente de planificación de YPFB Refinación, Julio César Camargo Pérez, ¿no? Aparece este señor, y no se presenta como gerente, firma el acuerdo de traspaso de acciones privado como particular, y le regala a la paraguaya las 3 acciones. ¿No te parece totalmente raro que tú apareces como particular en el Paraguay y la Paraguay te regale 3 acciones? Y el señor se la guarda 1 año para disimular más, y después de 1 año recién le traspasa a YPFB Logística, a este gerente que está detenido, Félix Cruz, por $117,758. ¿Dónde está ese dinero? ¿A quién le ha beneficiado lo que él ha recibido gratis? Lo ha terminado vendiendo a YPFB Logística a $117,758, actuando como particular en las 2 transferencias de acciones. O sea, realmente, si esto es legal y regular, como dice el ahora vocero, el gerente legal de YPFB Refinación, entonces realmente creo que hemos perdido el norte en el país. La sociedad ficticia es un delito vinculado con corrupción cuando se trata de plata del pueblo boliviano, en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Doctor, yo le agradezco muchísimo por este tiempo. Yo soy el agradecido, César. Un cordial saludo. Hasta próximo contacto.